Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos amados, benditos, porque podemos, por la gracia de Dios, disfrutar de un día más. Queremos pedirle al Señor que nos dé una mente cuerda, que nos dé sensatez, que nos dé el Señor de gloria espíritu de meditación, que nos dé el Señor de gloria de su amor, de su ecuanimidad. Creo que deseamos, anhelamos y sinceramente extrañamos y aún aquellas cosas que no hemos tenido, pero sabemos muy bien que habitaron en la persona de Cristo, de Jesús. Quiero corregir, en la persona de Jesús. Vamos a decirlo así, la victoria, iba a decir el triunfo, pero creo que en lo que se refiere a él es la victoria que él alcanzó, nuestro Señor, fue en el Espíritu. La victoria que él logró y las victorias fueron en el Espíritu. Su único y mayor gozo fue haber complacido al Padre en el Espíritu. Y yo encuentro que el Señor quiere sustentar nuestras vidas. Esto es muy importante. Él quiere no solo gobernar nuestras vidas, eso ya es descontable, pero el Señor busca influir en nosotros. Esto es precioso porque no es algo como lo haría un humano, que un humano pretende influir en otro para diferentes fines, con diferentes propósitos. Pero lo que el Señor busca en nuestras vidas es dejar una marca, influenciar nuestras vidas. He estado meditando acerca de estas cosas porque cavilaba yo en mi mente acerca de cómo es lo que vamos a platicar el día de hoy, de qué se va a versar. Porque en realidad nosotros somos influenciados por diferentes cosas. Yo sé que el Señor bendito de gloria nos va a ir dando la palabra, el pensamiento, le va a ir dando forma al pensamiento durante el desarrollo de esta prédica, enseñanza, si usted quiere, como usted guste llamarle. Pero es notable la influencia que el Señor quiere ejercer en nosotros al punto de llegar a imitarlo a Él. Esto de imitar lo encontramos en un hombre llamado Saulo, que eventualmente vino a ser Pablo y vino a ser el gran apóstol Pablo que nosotros conocemos por gracia de Dios. Él se pegó al ejemplo que dejó el Señor. Y fue la influencia del Señor Jesús acaparando todos sus sentidos, hasta el punto de discipularlo, y aún cuando era necesario, en los mismos centros de detención. Es admirable ver cómo darnos cuenta, cómo a través de las enseñanzas que Él dejó, hoy nuestras vidas pueden tomar aliento. Nuestras vidas pueden
encarrilarse, por decirlo así, en lo que es el sendero de vida, que es a la postre lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Creo que es demasiado importante, y si no lo es, lo debe de ser, para la vida nuestra. ¿Cuál fue el propósito por el cual Él vino? No solamente a explicar, no solamente a enseñar con sus palabras, porque recordemos bien uno de sus dichos gloriosos, enormes, trascendentales: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Pero conocemos muy bien el legado del libro de los Hechos, cómo empieza, cuando Él le dice a aquel discípulo amado, le dice: quiero recordarte, quiero enseñarte, quiero decirte las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, o enseñar y a hacer. Pero menciono esto por el hecho de la trascendencia que tiene que nosotros veamos bien el patrón, en este caso, el Señor Jesucristo. ¿Y por qué no? Pablo también, en gran manera. Yo creo que es indiscutible y es en manera inequívoca el que nosotros fijemos nuestra mirada en el Señor. Que pongamos todos nuestros sentidos en el Señor, para que nosotros tengamos un buen fin en nuestro caminar en el Señor. Es demasiado importante. Recordemos bien que no solo se predica con el sermón, no solo se traslada con unas palabras, sino que el ejemplo es dimensional. El ejemplo no tiene parangón, porque ya no hay que decir cómo se hacen las cosas, sino que se hacen y los demás aprenden a hacerlas. Maravilloso esto, muy maravilloso, porque yo quisiera leer, y voy a leer de hecho, en Filipenses. Lo voy a llevar a la primera cita de este viernes, día 19 del mes de febrero del año 21. Hay muchos que todavía están soñando con el 20. Ya se fue. El 2020 no trajo más que desagrado. Pero bien, entonces quisiera llevarlo a Filipenses. Y en el capítulo, déjeme ver antes de perder este otro, 119. Es que quiero llevarlo a otro versículo hermoso. Tengo varios el día de hoy, pero este es el primero. Filipenses capítulo 3, del verso 10 al verso 14. Esto es muy conocido, pero creo que es elemental, es básico para que nuestras vidas tomen el rumbo deseado por el Señor, para que en realidad seamos apacentados por el Espíritu Santo de Dios y que nuestras vidas alcancen el propósito, el deseo de Dios en nuestras vidas. Yo creo que no debe de haber otra aspiración más grande que esta de aprender cada día de nuestro Señor Jesucristo. Y en estas avatares, en estos asuntos, en estos ires y venires, encontramos al apóstol Pablo con esta declaración que, le repito, es muy conocida, pero que nos va a asombrar el día de hoy.
de la forma en que el Señor nos lo trae, porque es tan hermoso, ¿verdad? Tan precioso. Y no hay cosa mejor como tener una luz en medio de la oscuridad, como tener un norte, como tener un faro que nos guíe en medio de tanta confusión, en medio de tanta oscuridad, en medio incluso de animosidad entre las ovejas, entre los pastores, porque cuando la situación se torna dura, dentro del redil se sufre. Los pastores también sufren acechos. Y a veces, si no hemos hecho una labor propia, apropiada, quiero decir, vamos a ver las carencias. Las ovejas van a sufrir, van a estar desnutridas, ¿verdad? De ahí también, muy importante, demasiado importante, y nosotros lo hemos aprendido, porque nos ha dado ministerios preciosos, que sus vidas han sido tratadas, y por lo tanto no nos van a llevar a malos fines, ¿verdad? Pastores que su orgullo personal ha sido tratado, que sus anhelos de propiedad sobre lo que no les pertenece ha sido quitado, y que cualquier autoridad reconocida la ejercen por amor. Esto es precioso. Es como el padre y el hijo, ¿verdad? Una cosa es la educación, otra cosa es el maltrato. Y lo invito a que leamos en esta hora este pasaje que le dije, Filipenses del verso 10 en adelante. Lo voy a invitar a un par de versículos antes, del verso 8 en adelante. Note bien, Filipenses 3, del 8 en adelante. El verso en cuestión es el 10, pero para darle pie de imprenta a esto, qué hermoso. Dice, y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por estiércol. Mire, algunas Biblias dicen basura. Esta Biblia se sirve, como dicen, con la cuchara grande, porque dice estiércol. Estiércol ya sabemos el tipo de inmundicia que es. Y dice, todas las cosas que yo he perdido, que he dejado, las tengo por estiércol, con el afán de ganar a Cristo. Quisiera detenerme aquí un rato, hermano, porque si alguien era bien habido y es de todos conocido, era este hombre, Pablo, que estaba ocupado, y nosotros sabemos que su ocupación al final de tiempo, cuando el Señor lo encontró, era matar cristianos. Oh, eso era terrible. Pero era un hombre ocupado, era un hombre honesto, sincero, equivocado, pero sincero. Entonces, Dios, como Él da fe en sus escritos, que Dios ya lo había apartado a Él desde el principio. Es decir, no había nacido y Dios ya lo había apartado. Ya lo tenía preordenado. Y cuando está en el vientre de su madre, el Señor viene y lo aparta. Es un poquito problemático para algunas personas comprender el por qué él, hasta la edad que el Señor lo encuentra, cuando se le aparece, él andaba haciendo cosas erróneas. Pero lo mismo ha sucedido con nosotros, ¿verdad? Entonces, el día que él tiene ese encuentro con el Señor, ese fue un encuentro estupendo, fuera de serie. Encuentro con el cual participó él, y los demás participaron en oír la voz, pero no miraban nada. Entonces, uno no miraba nada y Pablo quedó
ciego, con el resplandor de la luz que lo tumbó del caballo. A partir de entonces, el hombre en ese encuentro tiene un cambio completo en su vida. Alguien lo puso de esta manera, como ejemplo. Dice, es como un soldado mexicano que va marchando. Como estamos aquí cerca, lo ponemos de ejemplo. Va marchando, de repente oye una voz detrás de él y él se da la vuelta, 90 grados, 50 grados. Se voltea y ahora viene al revés de como iba. Esto es muy hermoso, porque él debe de dar una vuelta completa. El cambio que Dios va a hacer en nuestras vidas no es un cambio parcial, debe de ser completo. Y yo no trato en esta hora, honestamente, de enseñar, sino quiero recordarle al pueblo de Dios, ya que las promesas de nuestro Padre, ya que estamos en vísperas de algo muy grande que está a punto de suceder, y ya sabe usted de lo que a qué me estoy refiriendo. Al retorno de nuestro Señor por su amada, no un retorno como cuando vino la primera vez que encarnó. Eso le llaman a eso epifanía. Esta vez va a ser parusía. Pero Él viene con aquellos que han copiado su caminar. Él viene con aquellos que han sido constantes con el Padre y que aprendieron del amor que Él irradió, del amor que Él nos enseñó, del amor que Él practicó, del amor que Él conoció. Yo creo que no hay manera más preciosa de engendrar que con el ejemplo, como Él lo hizo, ¿verdad? Pablo hace acopio de esto. Aquí en Filipenses, en el capítulo 3 y el verso 8, él dice que él considera que todo lo que él tenía, por amor al Dios de gloria, al Señor, lo considera, dice, basura. A ver, ¿cuántos de nosotros, y hablo a la iglesia en general, tenemos esa manera de pensar cuando la proximidad de Jesucristo en su retorno por la novia está presto a darse en este tiempo? A veces nos distraemos mucho viendo las cosas que suceden, pero la Escritura dice claramente que el que observa el viento no prospera, no prospera. Entonces podemos muy bien distraernos y quizás tomemos la dirección equivocada con un buen afán, pero se nos va a olvidar que nuestro Dios, nuestro Señor que nos llamó, está dedicado a ser nuestro primer amor, lo primero en nuestras vidas. Debe de ser lo máximo, el propósito principal. Cuando el principal motivo en nuestra vida es cualquier otra cosa, no Él, entonces yo perdí la dirección y estoy a mansalva. A mansalva quiere decir estoy en peligro, estoy a campo descubierto, estoy en peligro, cualquier cosa me puede suceder. Pero si yo vivo bajo sus mandamientos, y no solo los vivo por decir los conozco, sino que son mi hábito. Es decir, del Señor Jesucristo estoy revestido, porque lo que Él hacía es lo que yo estoy aprendiendo a hacer. Entonces, cuando Él vuelva, me va a encontrar haciendo así. Maravilloso esto, y yo honestamente en mi escaso saber y en mi poco entender, yo creo que debemos, los que predicamos esta palabra bendita, fustigar un poco al pueblo para recordarle que nada de lo que haga en la obra del Señor está de más. Al contrario, sino que le es aumentado en la presencia bendita del Señor, en las cuentas del Señor, en su libro. Todo está siendo escrito. Yo no puedo decirle a Él en mis oraciones que lo amo, que lo anhelo, que lo deseo, si mis hechos son otros.
Y esto es algo que está ocurriendo con el pueblo de Dios. Viene como consecuencia de todo lo que está sucediendo a nivel global. Y es que nadie en realidad está ajeno a esto. No, nadie puede sustraerse a ese concepto. Somos afectados, por supuesto que sí. Pero más grande es el amor que radica en nuestros corazones. Más grande es la voluntad de Él en nosotros. Fíjese que nadie en el mundo, digo en la vida ordinaria, en la vida secular, nadie empieza una carrera pensando en que va a fracasar. Nadie abre un negocio, nadie inicia algo pensando que va a fracasar. No, llevan las mejores expectativas, se arman de los mejores pensamientos, tienen a su favor el deseo. Y de ahí que se oye a veces que cuando alguien está cansándose, viene otro y le dice, échale ganas, échale ganas. Pues hoy el Señor Jesús no solo viene a decirnos, échale ganas, sino que viene a recordarnos el amor que una vez fue implantado en nuestros corazones. Se van a llorar lágrimas de sangre dentro de no muy poco tiempo. Porque hemos ya pasado la mayoría del tiempo. 2000 años han transcurrido, casi 2000 años en el calendario del Señor. En el calendario del mundo llevamos 2021 años. Pero se volverá a repetir todo. La palabra se habrá de cumplir exactamente como está dicha. Pero lo que el Señor quiere ver es cómo nosotros estamos esperándolo. Y la manera de esperarlo es consagrar este templo, este tabernáculo a Él. Leamos el verso 9 ahora. Dice, acompáñeme. Y ser hallado, dice, en Él. Ser hallado en Él. Que me encuentren en Él. Qué hermoso. Teniendo, dice, no teniendo mi justicia. Sí, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. Él estaba muy bien grabado en lo que era la ley. Y conocía muy bien la justificación de la ley. Entonces en su mente tuvo que haber un cambio de vías para que ya no se justificara más por la ley, porque por la ley él era justo, irreprensible, dice, en cuanto a la ley. Pero ahora que conoce otra ley, que es la ley del Espíritu, él se viene a dar cuenta que hay una ley mayor que la ley que él traía, que era la ley de la justicia que era por la ley. Ahora él no tiene que justificarse por la ley, sino que ahora encuentra otra ley que lo va a justificar de manera más relevante, de una manera más grande todavía. Entonces él renuncia a toda justificación por los hechos. Esto es dicho de una manera ya diáfana, más clara. Él renuncia a que yo soy agradable a los ojos de Dios porque hago, porque esto, porque el otro. No, ahora es agradable a los ojos de Dios porque entiende la mente de Cristo y porque está siendo trasplantada la personalidad, la naturaleza del Hijo de Dios en él, que a la postre él también viene a ser otro hijo como el Hijo de Dios, Jesús. Por eso el Jesús bendito de gloria es considerado, y él mismo lo decía, el unigénito, el único Hijo de Dios. No había nadie más, solo Él encarnado. Pero ya después de que Él vino, y después de que Él trata con todos, y después de que Él engendra con su ejemplo, no solo con la enseñanza, eso es muy, muy notable, es muy digno de reconocerse y no olvidarse. Porque no solamente enseñando es que nosotros vamos a enseñar con el ejemplo. Y más aún, con la intercesión, con nuestra vida privada en el Señor. Esto es maravilloso, precioso.
Entonces él decía que él no quería ser hallado por su propia justicia, por la justicia de la ley, sino que fuera tenido en cuenta porque obedecía a la ley del Espíritu que dejó nuestro Señor Jesús, bendito. Veamos entonces, eso es por la fe, dice, esta justicia de Dios que es por la fe. Es un poquito complicado, no crea usted que me está oyendo que para mí este es como comerme una ensalada de cangrejo, que es tan sabrosa. No, cuesta transmitir esto, pero yo confío en la gracia y en el amor de Dios, que Él nos irá ayudando, porque el afán, el propósito de esto es mover sus neuronas, mover su entendimiento, sacudirlo un poco para que usted vuelva otra vez y recapacite y comprenda que no hay nada que nosotros podamos hacer que Dios no haya hecho en nosotros mediante el cual nosotros vamos a ser juzgados. Vamos a tener frutos aquí y vamos a ser juzgados allá. Maravilloso esto. Veamos entonces, voy a leer el 9 y el 10. A ser hallado y ser hallado en él, no tendiendo mi justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Verso 10. A fin de conocerlo, a fin de llegarlo a conocer, y la virtud y el poder que nació, que emergió de su resurrección, y la participación de sus padecimientos en conformidad con su muerte. Tengo otra Biblia, tengo otra versión, me gusta mucho, es muy hermosa. Déjeme transmitirle esta. Miren lo que dice. Quiero conocer a Cristo. Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Oh, aleluya, qué rico. Quiero sufrir con Él y quiero participar de su muerte para poder experimentar de una o de otra manera la resurrección de entre los muertos. Mire el deseo que él tenía. ¿Por qué? Porque él vio que la resurrección no solo él la predicaba, sino que él la vio, porque vio que Jesús fue levantado de entre los muertos. Hermanos, ese es el eje, ese es la columna vertebral, eso es lo que sostiene nuestra fe. Hoy en día tenemos una de las alevosías, de los ataques más desvergonzados en contra de la palabra de Dios. El nombre del Señor está siendo cambiado. El nombre del Señor está tratando de desvirtuarlo. La palabra de Dios está siendo reeditada, me refiero a la Biblia, el libro bendito. Y le están cambiando muchas cosas en los que están quitando la divinidad de Jesús. Y nosotros, cuando ignoramos, cuando dejamos de lado la supremacía del Dios bendito, único y todopoderoso, quien no hay nadie que lo pueda enfrentar, nos disgustamos y empezamos como a atacar esas cosas, sabiendo que Dios no necesita quien lo defienda. Dios no necesita de mi esfuerzo para ser defendido, para Él imponer sus leyes. Por supuesto que no, porque Él no vino a gobernar al mundo. Él vino a salvar al mundo y a redimir a los que de ahí salieron, a los que hemos sido sacados de ahí. Esto es muy importante saberlo porque en consecuencia me hace ver que yo no voy a ayudar a Dios a defenderlo. ¿De qué lo voy a defender? Él me defiende a mí. Él es el que me guarda, es el que me protege. De cuántas cosas me habrá librado que yo ni cuenta me he dado, pero su amor ha sido fiel. Usted que está en su hogar, comprendamos de una vez, porque van a venir ataques de todos lados. Ahorita se está oyendo que están reformando, China está reformando, ya editó sus nuevas Biblias evangélicas.
Ellos le están diciendo al supuesto pueblo cristiano cómo adorar, cómo vivir, cómo leer. Aquí en esta nación se está haciendo lo mismo. ¿No sabía usted que ya hay una disque iglesia de Satanás aquí en Estados Unidos? ¿Y qué tiene que ver una iglesia? Si la palabra iglesia es congregación y eso pertenece originalmente al nombre del Señor. ¿Por qué no le pusieron salón de Satanás? ¿Por qué no le pusieron a ese lugar que le dicen iglesia de Satanás? ¿Por qué no le pusieron guarida de Satanás? Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué no le pusieron cualquier cueva de Satanás? No, tiene que ser iglesia. Entonces, ¿cuál es el afán? El afán es desvirtuar la palabra. El afán es entonces quitar todos los principios elementales que Dios dejó a través de Jesucristo y que su Espíritu Santo los reaviva en nosotros. No dice la palabra que Él es el que nos va a recordar todas estas cosas hasta el final. Por eso quise traer este verso y tengo otros más, porque el Señor aquí dice que Pablo dice por su misma pluma, yo quiero llegar a conocer a Jesucristo y quiero participar y quiero conocer del poder que lo levantó de entre los muertos. Eso no es cualquier bicoca. No vamos a discriminar, pero muchos alaban a Mahoma. Otros alaban a dioses hindúes. Otros alaban a Lenin en Rusia. Otros alaban a diferentes cosas, por decir algo. Hay muchas más. Pero ¿quién de ellos tiene las credenciales que nuestro Señor Jesucristo tuvo? Imagínese usted, Él se levantó de la muerte, de la tumba. Él venció la tumba. Él fue a los infiernos y después bajó al lago de fuego por sí mismo. Ahí su cuerpo fue quemado cuando ya no quedó nada de Él. Y de ahí el poder bendito de Dios, el Padre, lo levantó de las cenizas. Y vuelve el Cristo. Ahora ya no viene como Jesús. Ahora viene como Jesús Cristo. Porque Él sustenta las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza del hombre pecador, pero sin pecado. Y puede auxiliarnos porque Él nunca pecó. Y puede comprendernos porque se hizo humano. Y puede ayudarnos porque nos ama. Esto es maravilloso. Yo tenía en mi corazón todo esto porque hay varias cosas de las cuales temas ahorita en abundancia. Pero hay cosas que hay que rememorar y hay que recordarle al pueblo para que no tomemos un camino equivocado y nos tomemos lides que no nos corresponden, como estar defendiendo a Dios, por ejemplo. ¿De qué lo voy a defender? Dios se defiende solo. El que se meta contra Él, le será dicho lo que se le dijo a aquel hombre llamado Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como estar pateando una aguja, se va a herir. Entonces, yo no necesito defender a Dios. Lo que yo necesito es hacer lo que hizo Daniel. Cuando en el tiempo de aquel rey tirano, en el tiempo de Daniel, cuando ellos decidieron que una imagen era la única que se le podía rendir adoración, pleitesía a un ídolo muerto, un ídolo que no habla, que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene pies y no camina, tiene manos pero no palpa. Y entonces cuando dijeron que era ley y que todo aquel que fuera hallado adorando otro Dios, que fuera echado a los leones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo aquel hombre? Daniel se fue a su cuarto y abrió sus puertas para que todos lo vieran. Y se postró de rodillas y empezó a orar. Dice, camino rumbo hacia Jerusalén. Hoy nosotros no vamos a hacer eso, pero nosotros vamos a vivir si es que hemos sido llamados y convertidos. De lo contrario, pues hay 7 años esperándonos. Hay 7 años de los cuales nosotros no va a haber
nadie, no va a haber tío, no va a haber familiar, no va a haber nadie que nos libre de ahí. Es más, los nuestros estarán desprotegidos. Porque nosotros, habiendo podido ser excelsos ante Dios, preferimos la mediocridad, preferimos lo común, como si las cosas pasajeras fueran las que tienen más valor ante Dios. Este hombre aquí me asombra porque él, conociendo a Dios, habiéndolo el Señor discipulado en las cárceles, habiendo tenido un encuentro con él, como lo relata en el libro de los Hechos, tan grande y todas las cosas maravillosas que de él recibió, él dice: yo lo quiero conocer, pero quiero conocerlo en ese poder que lo levantó de entre los muertos, a fin de conocerlo y conocer el poder de su resurrección y ser partícipe de sus padecimientos, para llegar a gustar también y conocer su muerte. Mire qué deseo más lindo eso. ¿Habrá en nosotros ese deseo, hermano? Nos habremos preguntado alguna vez cómo fue que el Padre levantó a Jesús del lago de fuego. ¿Será eso lo que alimenta nuestra fe? ¿O será que la vida diaria, los afanes de la vida y todos los problemas que hay alrededor y las enfermedades y la economía y todo nos frustra y nos limita porque nos ponen estrechos? ¿O será que nuestra esperanza crece cada vez más en medio de la pandemia, en medio de la dificultad? Porque el amor nuestro tiene que ser probado. Fácil es cantarle al Señor, fácil es hacer cualquier cosa en el Señor, pero ¿y mi vida misma es una entrega a Él diaria? ¿Lo conozco? ¿Conocen mi nombre en el cielo? ¿Soy de los que ya está destinado a los 7 años, a la semana 70 que está por venir? No es ese mi destino. Mire lo que dice: conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Creer que también a Él Dios lo va a levantar. Y creer nosotros que también a nosotros Dios nos va a levantar de entre los muertos. Esto está a punto de suceder. Y no solamente, recordemos que cuando el Señor murió, eran las 3 de la tarde más o menos ahí en el Calvario. Y cuando Él murió, dice que muchas tumbas en el cementerio se abrieron. Muchas tumbas de santos que habían muerto se abrieron, pero no salieron. Yo me imagino, hermano, que viajaron con Él al fondo del infierno, a donde Él llegó, y fueron testigos de lo que sucedió. Porque después que el Señor sale y llega a la tierra de nuevo y vuelve a salir, primero va con el Padre, luego se presenta con sus discípulos. Imagínense, entonces cuando Él se presenta a sus discípulos, todos los que estaban en las tumbas que se habían abierto, se habían roto, salieron, dice, y fueron con sus familiares. Imagínense un tío que había muerto 20 años atrás y que ahí está el tío tocando la puerta y se parece al tío. Yo soy el tío. Y el tío: pero usted murió hace. Sí, pero déjenme decirles, ya ocurrió la primera resurrección de entre los muertos. Hemos venido a decirle que Jesús ya fue sacrificado, que Él ya fue a los infiernos, que ya descendió al lago de fuego. Jesús está vivo, regresó, Él nos devolvió a la vida otra vez, y Él venció la muerte, venció el infierno, venció la Hades, venció todo. Eso nosotros tenemos que serlo, testigos de su resurrección preciosa, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Esto lo podemos decir nosotros. Sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús.
Antes Jesús me andaba persiguiendo y un día Jesús me alcanzó. Ahora yo voy detrás de Jesús porque quiero alcanzar las promesas de Él. Oh, si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Romanos capítulo 8 y verso 11. Algo muy precioso que el Señor nos tiene ahí también. Gócese, hermano amado, que está en su hogar. Gócese, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Por si usted no lo ha sabido, nuestro hermano José Carrillo, un hermano muy amado, que estuvo trabajando en la iglesia con nosotros, nadie lo convidó, nadie lo invitó, él solito tomó los instrumentos y se puso a trabajar y dejó en medio de nosotros un gran testimonio. Digo dejó porque partió ya con el Señor hace aproximadamente una semana casi que él partió con el Señor se lo llevó, pero dejó un gran testimonio, un gran recuerdo en medio de nosotros y esperamos verlo en la resurrección. Yo espero verlo otra vez, José Carrillo, sí, y esperamos verlo con todo nuestro deseo y con toda nuestra fe y la certeza de que lo que Dios nos ha enseñado es verdadero y es real. Habremos de verlo, sí. Luego, Romanos 8:11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos, él vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, en nosotros. Él vivificará nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Mire qué tremendo esto. De tal manera que entonces cuando la resurrección sea, dice aquí que por medio del espíritu es que se va a ejecutar esto, no por medio del cuerpo, no por otro medio, sino por el espíritu. Lo leo de nuevo. Si el espíritu, todo es espíritu, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Maravilloso, maravilloso. Vivificar es hacer vivir, es existir, es funcionar. Vivificar es no estar muerto. Vivificar es hacer. Fíjese que, hablando de estar vivos, nosotros recordamos lo que sucedió en el libro de Génesis, cuando, creo que fue en Génesis, no recuerdo, cuando Coré habló mal en contra de Moisés. No, fue en el Éxodo. Coré y su familia y todos ellos hablaron en contra de Moisés. Y dice la Escritura que Moisés oró a Dios y le dijo que si ellos nada más eran aniquilados ahí por la mano y el poder de Dios, que no sería tomado muy en cuenta a menos que Dios hiciera algo espectacular, algo fuera de serie, por decirlo así. Y él oró a Dios, y Dios respondió, y dice que la tierra se abrió, y los que estaban ahí fueron tragados por la tierra. Vivos, dice, vivos descendieron al infierno. Vivos. Son los primeros huéspedes en el infierno que llegaron vivos. Sí, sin otra esperanza más que el eterno juicio de Dios sobre sus vidas. Qué terrible eso. Sí. Entonces, Gálatas 2:20, mire, tengo varios versículos y como el tiempo se nos está escamoteando, diría alguien, se nos está yendo. Dice, cuando el Meshija, esta es la versión mesiánica, dice, cuando el Meshija fue ejecutado en la estaca,
Note bien eso porque ya no dice la cruz, dice la estaca. Esto hay que explicarlo, tenemos que abundar en esto porque en eso de la cruz y la estaca hay un poquito de diferencia, sí. Entonces, cuando el Meshija, lo importante es que Él murió por nosotros. Eso es lo importante. Con eso le callé la boca a una persona una vez que quiso atacarme con que no murió en una cruz, sino que fue en un palo, que sus manos las puso así y que ahí murió. Yo le dije, fue en un enebro, fue en un chiribisco, fue donde quiera que sea, pero ¿murió? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que a mí me importa. El arma no me interesa. ¿Dónde fue? Mucho menos. Pero que Él murió y dio su vida por mí, eso sí me interesa. Gálatas 2:20 dice, cuando el Meshija fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio, mi ego, ya no vive, pero el Meshija vive en mí. Y en la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo para la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Jehová, el cual me amó y se entregó por mí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Fíjese que avivar, Él avivará, dice, reavivará la fe, vivificará, quiero decir, esa es la palabra, perdón, no me acordaba. Vivificará. Vivificar significa restaurar una vida. Vivificar significa producir una vida. Usted, hermano bendito, hermana que nos encontramos aquí por este medio cada martes y cada viernes, yo los bendigo, pero quise traer esta premisa para cada uno de nosotros. Por si algo está fallando en nosotros, recuerde bien que vivificar es solo Él el que lo puede hacer en nosotros. Y Él es el que dice que produce vida en nosotros. Él nos da vida a nosotros. Todo eso significa vivificar. Dice incrementar, germinar y florecer, crecer. Maravilloso. ¿Y quién necesita eso? Lo voy a llevar al Salmo 119 y el verso 25, ya para ir descendiendo. Mi hermana nos dice, por favor, cuánto nos va quedando. Capítulo 119 del libro de los Salmos. Y el versículo 25, vea bien. Dice, pegada está contra el suelo mi alma. Vuélveme la vida en tu palabra. En otras palabras, ya ni siquiera estoy arrastrando la cobija. Estoy tirado en el suelo. Estoy como el polvo de la tierra. Mire qué condición más terrible esta. Pero el escritor reconoce su condición y le dice al Señor, vuélveme la vida según tu palabra. Vuélveme la vida según tu palabra. Dale abatida está en el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Cumple tu promesa y dame ánimo, pues estoy muy decaído y el dolor me está matando. Yo te conté mi vida y tú me respondiste. Enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. Vivifícame. No dice Él vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿En dónde encontramos la vida nosotros? En el Espíritu. ¿Cómo vamos a salir a flote de toda situación? No solo de esta, sino de todas las que están anunciando.
Se ven horizontes muy negros en el mundo. Los mismos hombres que han planeado estas cosas están anunciando de antemano que vienen cosas 3 veces, 4 veces más graves. Cosas que van a ser inútil. La famosa inyección que están dispensando en este tiempo. Entonces la gente se va a vacunar contra una cosa y ya tiene otras 3 enfrente, a fabricar otras 3 vacunas más. ¿Qué cosas no vienen a este mundo? Necesitamos decirle al Señor: vivifícame, dale vida a mis huesos, renueva mi esperanza, Señor. Mira que estoy confundido, mi alma se siente agobiada, me siento triste. A veces no encuentro consuelo, me refugio en cualquier cosa. Devuélveme la esperanza, devuélveme la vida. Vuelve a despertar en mí el primer amor. Oh, necesitamos eso, iglesia. La iglesia bendita necesita necesariamente, con necesidad, invocar su nombre. ¿De qué manera vamos a ser revivificados en el Espíritu? A través de su palabra, dice. La palabra implantada en nuestros corazones, la palabra escudriñada por nosotros. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros escudriñando su palabra, pero no con el afán meramente de aprender, de hacer números, sino con el afán de conocerle? Si con el afán de que la palabra nos va a hablar y nos va a decir más claramente cuál es el deseo de Él para nuestras vidas. No olvidemos nosotros aquellos ejemplos preciosos que Él dejó cuando encontró a sus discípulos gritando en una barca porque la tormenta los hundía. Aquellos, hermano, que por un tiempo estuvieron, hermano, flaqueando. No somos nosotros los únicos ni los primeros en la historia que hemos sido puestos en estrecho por las situaciones que nos rodean. Pero iglesia de Jesucristo, Él es la vida para nosotros. Él es la vida, Él es todo para nosotros y Él es capaz de vivificar nuestro espíritu para que volvamos otra vez por nuestros fueros como cuando empezamos en el primer amor. Es que ya no hay templo. ¿Y quién te dijo a ti que cuál es el templo del Señor? No dijo el Señor, y lo repite a voz en cuello, que nosotros somos el templo y la morada de Él. Hay una invitación sobre el tapete. Hay un llamado del Señor de nuevo. La hora es final. La hora está llegando a su fin. El cumplimiento de todas las cosas. Ya no puede esperar más. Yo considero, dentro de mi ignorancia, que el tiempo de las enseñanzas no ya pasaron de moda, pero ahorita es hora de recordarle al pueblo que se apercibió, que despierte como un valiente, que recuerde y que ponga como primacía las promesas que el Señor Jesucristo dejó. Aquellas palabras que dijeron, ¿cuántas veces dice la Escritura? No temáis, no temáis, no temáis. Y cuando dice el Señor no temáis, es porque el temor va a quitar todo lo que Él ha implantado en nuestros corazones. Repito, nos refugiamos en muchas cosas, pero Él no va a cambiar sus promesas, no va a dispensar más tiempos por el hecho de que nosotros sencillamente no hemos reparado en ese primer amor. Iglesia bendita, recuérdate bien, estábamos muertos, Efesios 2:5, estábamos muertos en delitos y en pecados, y éramos objeto de su cólera, pero Él nos dio vida en Cristo. ¿Qué hizo con eso? Él nos vivificó cuando estábamos muertos. Cuando estábamos muertos. Cuando leía yo esto, meditaba cuando
llevó a Ezequiel a aquel valle de huesos secos, en el capítulo 37, ese sí no se me olvida. Y el Señor, el Curios, le pregunta a aquel profeta, a aquel hombre, y le dice, después de ver ese espectáculo, dice que era un valle largo, inmenso, de huesos secos. Y el Dios de gloria le pregunta a su siervo ahí, al profeta, y siervo le dice, hijo de hombre, le dice, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta inequívoca de aquel hombre que ignora como nosotros también, le dijo, yo no sé, le dijo, tú lo sabes. Entonces el Espíritu le habló a aquel hombre y le dijo, le influyó, lo llenó y le dijo, y puso palabra en su boca y le dijo, habla, profetízale a este valle de huesos secos. Y les dijo, diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Y dice que mientras él profetizaba, ya nosotros sabemos lo que ocurrió. Hueso con hueso se juntaron y después estuvo aquella calavera de pie y después vio él como tendones cubrían, músculos cubrían aquello, dice, aquellos huesos, y de repente era un gran ejército que no se podía contar en gran manera grande de pie por la palabra que él había hablado. Necesitamos la palabra granítica, necesitamos la palabra leal, la palabra fresca, necesitamos la palabra que nos levante, que nos exhorte. 5. La palabra que nos recuerde que Él está con nosotros. Necesitamos esa palabra bendita que nos da aliento, que nos da vida, que nos vivifique, que nos haga de nuevo suspirar por el amor bendito que Él insufló en nuestros corazones. Sí, no se trata de ser evangélico, no se trata de ser cristiano, se trata de tener una experiencia con Él y por medio de ella vivir. Es lo que en pocas palabras hemos dicho por años, vivir como un árbol que vive de lo que tiene sepultado, de sus propias experiencias, porque eso es lo que a la postre nos va a servir. Que la misericordia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Avivar, dice, es reanimar, dar vida. Nosotros estamos con una nueva naturaleza, y voy terminando con eso. Tenemos una lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Tenemos una lucha a nivel congregacional, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Es una contienda a ver quién puede más. Es una lucha infructífera porque ya se sabe cuál es lo que Dios eligió. Entonces nosotros tenemos una vida nueva, tenemos un espíritu nuevo morando dentro de nosotros. Esa naturaleza es la que necesita ser alimentada. Me despido diciéndote esto, no te nutras de lo común, no te nutras de las cosas pasajeras, no te nutras de tus éxitos, no confíes en lo que tiene tu mano, porque eso va y viene. Ahorita estaba leyendo las noticias, un banco que se llama JP Morgan Chase, JP Morgan ya no quiere recibir más depósitos, dice que tienen demasiado dinero. ¿Por qué? Porque la pandemia, dice, ha cerrado los negocios, ya no hay depósitos, ya no hay préstamos, ya no hay entradas o salidas de dinero. Ellos están acumulando y los bancos no viven de eso. Los bancos viven de la transacción. Entonces están enviando a gente a que deposite en cualquier otro lado. Le están diciendo a la gente, váyase con su dinero a otro lado porque ya no sabemos qué hacer con tanto dinero que ahí lo tenemos amontonado. ¿De qué nos sirve? Dicen ellos. Si usted deposita $1,000 y le tenemos que devolver $1,000 a su sabor y antojo cuando usted quiera. No, si lo que ellos hacen es que le dan vuelta al dinero. Hasta en eso están sufriendo. Lo que vamos nosotros a ver son cosas muy graves, pero lo que nosotros perseguimos y debe ser nuestro fin son las cosas del Espíritu. Vivifícame, esa que sea nuestra oración. Vivifícame. Cuando una persona en lo físico va a ser examinada porque se desmayó, porque cualquier cosa le sucedió en su salud, el médico lo primero que hace es revisar sus signos vitales, su corazón, su respiración, su temperatura y hasta la presión arterial para ver si está con vida, cuánta vida le queda.
El Espíritu hoy viene a hacer eso con nosotros. Que el Dios de gloria te visite en tu casa y te bendiga y te restaure y tenga de ti y de mí y de todos nosotros misericordia. Lo necesitamos porque ahorita viene un adormecimiento total porque ya es tiempo de cierre. Sí, en el nombre de Jesucristo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tengo una palabra para terminar. Nuestro hermano Carrillo, como bien les dije, José Carrillo, Carrillito como lo conocíamos, partió con el Señor. El Señor vino y se lo llevó. Entonces, eso, como nosotros bien sabemos, en este mundo nacer y morir es lo más caro que hay. Y nuestra hermana Paula y a su hija Diana y Eli y Alex, su hijo, queremos brindarles un apoyo, queremos brindarles una ayuda para tener esa armonía y no para sentirnos bien, pero sí para hacerles saber a ellos que nosotros queremos participar en eso. Si usted, hermano que asistía a la iglesia con nosotros, desea hacerlo, recuerde nuestro número de teléfono. Es el 623-225-4090. Puede llamarnos a cualquier hora y nosotros con gusto iremos a recoger la aportación que no es para nosotros, sino es para ayudarle a su esposa, a su familia, para que ellos sufraguen los gastos que son bien en extremo. Pronto se va a dar la hora y el día en el cual va a haber una pequeña reunión para despedirlo, porque ahorita ya sabe usted que los muertos están haciendo fila, tanto en la morgue como los enfermos en los hospitales. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y de antemano que Dios bendiga la nobleza de su corazón. Que Dios los guarde.